Una semana intensa la que vivimos, naturalmente, rodeando al ámbito de las elecciones. Pero hay muchas cuestiones de interés también en nuestra provincia de Alicante. Una de ellas es el tema del agua, algo que queremos destacar precisamente en esta semana, porque es algo también fundamental para la vida y la economía de nuestra tierra. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Liderazgo Económico. Hoy ajustamos nuestro tiempo a ese tema y lo hacemos con dos grandes invitados. No os lo perdáis, arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Aquí en 12TV abordamos hoy un tema importantísimo. Sin duda, esta semana es fundamental por la cuestión que a todos nos ocupa, como es la campaña electoral, las promesas de nuestros políticos y, sobre todo, el interés que despiertan en los ciudadanos respecto a temas tan importantes como el agua. Por eso hemos elegido este tema para el día de hoy y por eso queremos destacar a nuestro más preciado tesoro, que es precisamente ese agua. Para ello contamos con, en esta ocasión y de manera excepcional, dos invitados de excepción. Tenemos la oportunidad de saludar en primer lugar a Joaquín Melgarejo. Él es catedrático de Historia y Economía de la Universidad de Alicante, Instituto del Agua. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros aquí. Es un placer tenerte. El placer es mío, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación. Queríamos hacerte una pregunta, porque hace tan solo unos días, el pasado 4 de mayo, tuvo lugar la presentación del libro La economía circular y el sector del agua en España, análisis jurídico y económico. ¿Nos podrías contar qué analizáis en esta publicación? Sí, básicamente se trata de las aguas que habitualmente utilizamos en nuestros domicilios o en la industria, principalmente, pues que tenga un segundo, un tercero o incluso un cuarto uso, ¿no? Un reuso, ¿no? Y para ello lo que hacemos es, en principio, hacerles el seguimiento a todo el ciclo del agua. Bueno, desde que se capta hasta que se distribuye en las redes municipales y que posteriormente pues, va al alcantarillado y del alcantarillado a las plantas depuradoras. Y en las plantas depuradoras ahí nos encontramos con diferentes tratamientos en función de lo que posteriormente se vaya a hacer con ese agua. Habitualmente cuando el tratamiento simplemente es para devolverlo al medio natural, estamos obligados por las directivas europeas a darle un tratamiento con secundarios que se llaman, ¿no? Es decir, que bueno, es un tratamiento básico y se le quitan las cuestiones más graves a este agua con la finalidad de que pueda, sin dañar al medio natural, pueda volver a este, ¿no? Y luego, si va a ser reutilizada, va a ser vuelta a utilizar en cualquiera de las actividades, entonces es lo que llamamos agua regenerada. El agua regenerada es aquella que potencialmente puede ser reutilizada y esta ya requiere unos tratamientos más específicos, que son lo que llamamos los tratamientos terciarios y los tratamientos terciarios avanzados, es decir, con ultrafiltración, carbono, en fin, hay una serie de tecnologías que nos permiten tener un agua de muy buena calidad para la práctica totalidad de los usos. E incluso, dependiendo del lugar donde nos encontremos, incluso se puede dar tratamientos de ósmosis inversa, es decir, de desalinización a una parte de ese agua para que luego sea mezclada con esos tratamientos terciarios y puedan servir para prácticamente la totalidad de los usos que no sea el abastecimiento humano o animal, ¿no? O para la industria agroalimentaria. Es decir, que lo que hacemos es darle una segunda, tercera vida al agua que habitualmente utilizamos en nuestras casas, en nuestros domicilios. Algo que desde luego es muy importante en los tiempos que corren, sobre todo con estas alteraciones que tenemos estos días con esa sabana tan brutal. Luego no sabremos si vendrá una gran sequía. Estamos viviendo una gran incertidumbre y por eso yo creo que es importante saber a qué nivel estamos en cuanto a la regeneración del agua y cuál es el presente y futuro de ese agua regenerada en nuestra provincia. Pues mira, Mari Carmen, en nuestra provincia, en la provincia de Alicante, tenemos la gran fortuna de que no de hoy, como consecuencia de esta sequía, sino que en los últimos 30 años aproximadamente se ha venido haciendo un gran esfuerzo primero en la depuración de las aguas y posteriormente en la depuración y reutilización de las mismas. Tenemos dos grandes plantas de las más avanzadas del mundo, como son la de Rincón de León en la ciudad de Alicante y la de Benidorm, en Benidorm, en la ciudad de Benidorm, que ambas tienen incluso, como les decía anteriormente, tratamientos de ósmosis inversa para mejorar la calidad de ese agua, es decir, para quitar incluso las sales que a veces acompañan por intrusión marina o por las actividades domésticas que se puedan realizar o industriales que se puedan realizar en el municipio. Es decir, Alicante en su conjunto, en la provincia, pues tenemos un
un ámbito de aproximadamente de reutilización de agua en torno a un 67%. Esto puede parecer mucho poco regular, pero por comparación, después de la provincia de Murcia, somos la segunda provincia en reutilización de toda España. Y entre la Comunidad de Murcia y la Comunidad Valenciana reutilizamos más del 50% de la totalidad del agua que se reutiliza en España. Y yendo un poco más allá, reutilizamos en torno a un 15% de la totalidad del agua que se reutiliza en los 27 países de la Unión Europea. Esas son muy buenas noticias. Son muy buenas noticias, son esperanzadoras y lo que esperemos es que sirvan no solo para seguir implementando desde ese 67% hasta como mínimo un 96 o un 97% como hacen en la región de Murcia, es decir, todavía nos queda un camino por recorrer y se está en ello, y además que sirva de ejemplo y de modelo para el resto de España, donde no se reutiliza en esta proporción. Para el conjunto de España, según la última encuesta que es de año 20, ha salido en 2022, pero con datos de 2020, se reutiliza en España en torno al 8%, el 8,1% de agua. Hay regiones o hay comunidades autónomas donde prácticamente la reutilización es cero, entonces, y tienen parecidos problemas a los nuestros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros hemos tenido históricamente una sensibilidad extraordinaria como motivos de la escasez. Y quiero diferenciar esta cuestión. Sí, eso es importante. Diferenciar la cuestión entre lo que es la sequía y lo que es la escasez permanente, que es lo que nosotros tenemos históricamente siempre. De hecho, la única cuenca deficitaria estructuralmente es la cuenca del Segura, y la cuenca del Júcar, o la demarcación del Júcar, es una cuenca coyunturalmente deficitaria. Y entonces, esta realidad, que no siempre es igual en el resto de España, la única cuenca estructuralmente deficitaria es la cuenca del Segura, y luego las dos adyacentes, es decir, la del Mediterráneo andaluza, es decir, la provincia de Almería, Málaga y Granada, y hacia el norte la demarcación del Júcar, es una cuenca coyunturalmente deficitaria. Quiere decir que tiene procesos y periodos de sequía, pero la provincia de Alicante, la práctica totalidad, está dentro de un déficit estructural. Por tanto, esto nos ha llevado a que durante mucho tiempo hemos estado buscando fórmulas que paliaran esa escasez permanente. Tenemos un problema de sobreexplotación de acuíferos, tenemos un problema de escasez permanente, tenemos un problema o una cuestión de crecimiento demográfico, tenemos una implantación turística extraordinariamente importante. Entonces hay una serie de infraestructuras que se vienen construyendo a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, con la mancomunidad de los canales Delta y Villa, con la Confederación del Segura, con la Confederación del Júcar posteriormente, etcétera, que van posibilitando instituciones que a su vez generan infraestructuras que permiten tener cubiertas en buena medida las demandas básicamente de la agricultura, de la industria y del abastecimiento. Muy importante esto, porque lejos de quejarnos lo que hacemos es buscar soluciones, y es algo inherente a la provincia de Alicante, porque además es que lo estamos viendo a lo largo y ancho de todos estos programas de liderazgo económico. Hay algo que también a mí me interesa especialmente, porque tú, como catedrático de Historia y Economía de la universidad, muchos años ya, pues las personas que te están escuchando ahora mismo dicen, bueno, este señor controla muchísimo este tema, pero para eso tiene que existir una pasión detrás. ¿De dónde sale tu vocación para dedicarte a esto? Pues mire, no lo sé, mi vocación prácticamente fue aleatoria, ¿no? Mi primer trabajo hace ya mucho tiempo, el primer libro que publiqué fue en el año 1987. Recién hecha la comunión, seguro. Pues sí, prácticamente, ¿no? Prácticamente. Y fue sobre la Confederación Hidrográfica del Segura. Y además hice un trabajo sobre un periodo que era cuando se constituyeron las confederaciones, que fue en 1926 hasta el año 31, en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, que fue un periodo de eclosión extraordinaria desde el punto de vista de la hidráulica, ¿no? Entonces, pues yo en eso fui pionero, porque hasta ese momento nadie había hecho un estudio sistemático de un organismo, de una institución tan importante para, como se ha demostrado, cómo son las confederaciones hidrográficas, con el análisis de los presupuestos, cómo se configuraba cómo se organizaba una institución que en el año 2026 va a cumplir 100 años. No tenemos instituciones que hayan durado tanto tiempo. Y luego tuve la fortuna también a partir de ahí, pues fui haciendo otras muchas cosas para la propia Confederación como freelance. Hice la primera memoria que se hizo sobre la Confederación del Segura, la hice yo en el año 1986-87 aproximadamente, fue mi primer salario.
Y a partir de ahí, pues al hacer la tesis posteriormente, pues uno de los temas claves fueron el trasvase Tajo Segura, ¿no? Y entonces estuve prácticamente desde el inicio de, pues, si el trasvase arranca en el año 79 y tal, pues hice todos los análisis económicos, el balance económico del trasvase, en fin. Este tipo de vocación casi me ha venido como impuesto. He hecho otras muchas cosas, pero en la cuestión del agua es cierto que se requiere una cierta sensibilidad y a veces, nunca mejor dicho, hay que mojarse, ¿no? Sí. Hay que mojarse. Y volviendo a lo que me comentabas anteriormente, perdona que te tutee, hay una cuestión clave, y es que esto que estamos diciendo de la reutilización, del trasvase que ya ha salido el tema, etcétera, de alguna manera nos faculta para ser exigentes, para pedir recursos externos al propio sistema. Es decir, que nosotros tenemos un problema tan grave, y hacemos las cuentas y hacemos los deberes, ¿no? Que lo venimos haciendo en todos los ámbitos, la modernización de los regadíos, la eficiencia en los usos urbanos, la mejora en los consumos, en las redes, etcétera. Esto yo creo que nos da un plus de autoridad para poder solicitar y seguir manteniendo la solicitud de recursos externos, ¿no? Desde luego somos, en este caso, voces autorizadas sin duda. Joaquín, además conociendo muy de cerca la problemática de la que estás hablando y de la que sin duda vamos a poder también departir con nuestro siguiente invitado, Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó Alicantí y consorcio de la Marina Baixa. Ángel, fuiste elegido como presidente por unanimidad en marzo y yo sé que es toda una vida dedicada al agua, a reivindicar el agua para nuestra tierra, tal y como estaba comentando Joaquín. Tus objetivos más cercanos con los usuarios del Vinalopó y Alicantí y con el consorcio de la Marina Baja, ¿cuáles son en este momento? Vamos a ver, sí. El objetivo principal es el poner en marcha el dichoso trasvase Júcar-Vinalopó. Júcar-Vinalopó, pues debido a la política que pasó hace 20 años, tuvo un cambio de toma desde Cortes de Pallás a Azul de la Marquesa, que entonces hacía inviable prácticamente el trasvase, porque había que elevar una barbaridad de metros, 800 metros, que hacían que el precio era inasumible. La Junta Central ha funcionado, yo he sido portavoz de la Junta Central desde su inicio, sin agua, 20 años prácticamente, y eso es un mérito que no es. Pero claro, el tiempo pues hace pensar, repensar, meditar, y no va a ser el trasvase que nosotros soñábamos del principio, pero hay posibilidades ahora con las nuevas tecnologías poner en marcha el agua. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues ver con las nuevas tecnologías de la fotovoltaica, hay 4 elevaciones en el Júcar-Vinalopó, de Azul de la Marquesa a San Diego, pues vimos que viendo unas fotovoltaicas en cada elevación, pues el precio del agua pues bajaba. Entonces encargamos un estudio a la Politécnica de Valencia para hacer un proyecto de fotovoltaica. Lo pagamos los regantes y eso lo presentamos al Ministerio, que entonces estaban las alegaciones de las revisiones de los planes hidrológicos, en este caso era la del Júcar. Eso gustó al Ministerio, dijo, hombre, pues aparte entra la línea que quería de las energías renovables y demás. Entonces nos pidieron otro estudio económicas, demostrando que lo que habíamos dicho era factible. Entonces lo cargamos a la Politécnica de Cartagena, económicas, que también, claro, pues demostró lo que dijimos, que esto bajaba el precio de una barbaridad y que era rentable. Y con eso, pues llevamos al Ministerio y se recogió bien. Y en este año... Es que era imposible no recogerlo bien. Con todo no, sí, pero, bueno, el problema es que estas cosas tiene que ser, Joaquín lo sabe mejor que nadie, que económicamente tiene que ser bien demostrable económicamente, porque Europa si no, no te deja, no te deja financiar nada que no sale. Entonces, el Ministerio nos metió 90 millones de euros en los presupuestos, ya este año ya está en vigor, para hacer las fotovoltaicas. Y ahí entonces es cuando estoy en la Junta, hay que hacer un convenio a 10 años, hay un precio que puede ser bueno, yo
ya casi me estaba a punto de decir, bueno, ya he acabado, porque además he participado mucho en el Tajo Segura y esta última revisión me ha agotado todo. Cuando pues mis compañeros dicen, Ángel, te ha tocado. No puedes decir que no. No puedo decir que no, porque estoy desde los inicios, Joaquín lo sabe, del juego portavoz, como tesorero, y aparte, tú me conoces, soy de Elche, pues eso lo llevas y al final pues te das cuenta, este es uno de mis no sé, trabajos vitales que uno quiere hacer. Y dije que sí. Y entonces ahora estamos liados y va a ser pronto noticia en hacer un convenio a 10 años a un precio fijo, que es 24 céntimos, se puede decir ya, pues yo he publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y mientras tanto, mañana seguramente se va a decidir cosas para traer ya un río de socorro de 20 hectómetros y ya luego complementar en ese acuerdo conjuntamente. Eso es el objetivo, dar ya un agua del Júcar al Vinalopó para hacer un poco pues, lo que comentabais antes, Joaquín, con las depuradoras y demás. El Vinalopó tiene una suerte, tenemos debajo un mar de agua acumulado durante miles de años. Entonces, si somos capaces en el Vinalopó, ojo que el Vinalopó es el 80% de la superficie de riego de la provincia de Alicante, que el Vinalopó son 65.000 hectáreas, quitando el río Levante, todo el Vinalopó. Entonces, si nosotros somos capaces de conjugar los acuíferos y el Júcar, agua del Júcar, y las aguas depuradas por la parte sur, si eso funciona bien, en el Vinalopó va a ser una de las zonas en España de más garantía de agua en un futuro. Maravilla. Porque son personas que son eficientes, modernizan bien, trabajan bien y tenemos recursos ahí abajo. Ahora están sobreexplotados porque se han sacado, es ridículo. Ahora, por ejemplo, está lloviendo y no tienes infraestructuras para poder regar, estás sacando agua de pozo. Oiga, usted no saca agua de pozo, vamos a coger la que viene. En fin, en eso estamos haciendo. Hagamos estudio integral de todos los recursos en Vinalopó, que ya te digo que la Junta Central, mucho cuidado, son más de pues 584 entidades de riego. Somos responsables de 1,5 millones de habitantes de abastecimiento y es un monstruo, es una entidad de abastecimiento y regadío con pozos, con aguas privadas, con aguas públicas, con trasvases, con depuración, que si todos nos unimos, y yo creo que sí que hay consenso para unir, pues puede ser una garantía de la parte de esa. Si luego conseguimos que el Tajo Segura también mantenga un poco el tipo, pues es la ilusión que tenemos todos en este. Sí, porque además es como estaba diciendo Joaquín, ¿no? O sea, es un esfuerzo que se ha hecho constante desde el principio, desde hace, no voy a decir cientos de años, pero desde hace muchísimos años, porque sabemos cuál es nuestra carencia y entonces nos hemos puesto manos a la obra para poder ser, entre comillas, rentables, ¿no? No estar pidiendo, sino ofreciendo, mejor dicho, ¿no? Hombre, yo te digo mi experiencia. Yo vi entrar el agua del Tajo Segura en el 79, 30 de marzo. En la radio estaban votando a Suárez y estábamos allá 10 o 12 personas. Fuimos uno y yo con un coche y a partir de ahí haciendo trabajos para que se aprobara la ley de agua del 85, declarando sobreexplotados los acuíferos del 87 para que se activara el trasvase. En fin, hemos estado muchos trabajando con mucha ilusión, creyendo en esto, porque en España sí que había una sensación de solucionar. Mira, yo viví la experiencia, y Joaquín igual también, en el año del 91 al 97 ha sido la mayor sequía que ha habido en España, pero total. Total. O sea, aquello fue un desastre. De tal forma hubo... Más incluso que la de principio del siglo, o sea, la de mediados del siglo XX. Sí, más. En el 91-97 aquello, bueno, el río Levante estaba seco, aquello fue un desastre, se secó todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Además, hasta un gobierno perdió las elecciones por la sequía. Entonces hubo tal sentimiento que dijeron que hay que hacer algo. Y en todas las entes, pues mira, en el 98 se aprobó los planes hidrológicos de Cuenca, ya en el 98 en el plan hidrológico del Júcar venía el Júcar Vinalopó. En el 2000 Paco Cabezas y su equipo
hace el libro blanco del agua, donde dice claramente lo que pasa en España y lo que se puede hacer. O sea, que en España hay agua, que se puede solucionar las carencias y teniendo todos los recursos. Y en el 2001 se publica el primer Plan Hidrológico Nacional que existe, que ha estado en vigor, porque ninguno más ha habido, tan solo que de ese plan hidrológico se mutiló ciertas cosas. Claro, pasa el 2003-2004, ya llueve y nadie se acuerda de la sequía y viene un gobierno, unas sensibilidades distintas que había. Todo el trabajo que hemos hecho de trasvases, de embalses, de regulación, pues existe otra sensación. ¿Qué pasa con eso? Pues se elimina el trasvase del Tajo, digo, del Ebro. Al eliminar el trasvase del Ebro, los valencianos, que tenían cierta garantía para mandarnos el Junco del Vinalopó, pues al año siguiente se cambia la toma de Cortes y se cae el Tajo. Y en el 2010 se intenta cargarse el Tajo Segura, que fue cuando luchamos con el memorándum. O sea, ha sido todo un cambio de estrategia en el Estado español que ahora mismo estamos sin planes. Pero ¿por qué la política hace esa injerencia en algo que al final el agua no tiene color? Y sobre todo y fundamentalmente porque a mí me da la impresión que durante todos estos años, y aquí sí que os lo planteo a los dos, se ha utilizado muchas veces el agua como arma política. Y también es cierto que se nos ha separado, ¿no? Porque ahora resulta que en Cataluña dicen que el agua del Ebro es suya, en Castilla-La Mancha que el agua del Tajo es suya, y en realidad, como tú dices, hay agua en España para todos. ¿El agua de quién es? Es un error de partida. El agua es de, según dice nuestra legislación de agua, es de dominio público hidráulico. Y el dominio público hidráulico lo gestiona el Estado. Y el Estado, por delegación, va al Ministerio de la cuestión concernida. Es decir, ahora es el Ministerio de Transición Ecológica, en otro momento ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, en otros tiempos el Ministerio de Fomento y en otros tiempos el Ministerio de Obras Públicas. Esto ha ido evolucionando conforme los ministerios han ido cambiando de nombre, pero el agua siempre ha sido de dominio público hidráulico, es decir, es del conjunto de la nación, del conjunto de los españoles. ¿Quién tiene que administrarla? El Ministerio, sobre todo aquellas aguas que son intercomunitarias. Esto es lo que define. Por tanto, el agua no tiene nada que decir, o muy poco que decir, las comunidades autónomas. Esta es mi opinión. No tienen muy poco que decir las comunidades autónomas en esta cuestión. Tienen que ver en cuanto que las políticas, por ejemplo, agrarias o las políticas de urbanismo, etcétera, están relacionadas con el tema del agua, pero lo que es la gestión propiamente del agua corresponde a las demarcaciones hidrográficas, que son organismos autónomos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica. Por tanto, esto ya es un falso debate. Claro. Es decir, la propiedad del agua. La propiedad del agua está clarísimo en nuestra legislación y esto es lo que genera unas tensiones muy, muy fuertes. Que Cataluña o quien fuere o otros gobiernos tengan una reivindicación o una fórmula diciendo que el agua es de ellos, bueno, el agua no es de ellos, en absoluto. Muchas veces incluso aquí hemos acuñado prefieren que el agua se vaya al mar y se pierda que pase aquí a la Comunidad Valenciana. Pero no equivoquemos. Lo que ellos creen, es una bandera. Esto no es un... Si cada comunidad autónoma para delimitarse se delimita frente a algo o frente a alguien. Esta es la cuestión. No es porque no creo que los agricultores de Castilla-La Mancha o los ciudadanos de Madrid o los de Extremadura prefieran que no. Esto no parece que sea así. Es una cuestión de un discurso, es decir, que yo hago patria, yo hago comunidad o hago regionalismo en función de determinadas banderas. Y esa bandera, pues en unos lugares es la lengua, en otros lugares qué tipo de gorra llevas, y en este caso, pues el tipo la cuestión del agua. Así es. Yo creo que esta es la cuestión. Y por ejemplo, mira, la experiencia nuestra. Nosotros, decía Joaquín, las entidades de riego, como la Junta Central, es una entidad de derecho público. Nosotros pertenecemos a FECOREVA, la Federación de Regantes de Valencia, pertenecemos a FENACORE, y entonces entre nosotros, con los regantes del Duero, con los regantes del Pirineo, no hay ningún problema, porque todos somos entidades de derecho público y sabemos nuestra responsabilidad. Entonces, claro, las comunidades, o sea, autónomas o tal, que intentan manipular, diga usted, si la concesión que tiene una entidad, por ejemplo, la Junta Central tiene responsabilidad en territorio de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha y de Murcia. Nosotros tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra agua y tenemos que gestionar eso, que nos lo ha dicho el Estado. Punto. ¿Con quién me voy a pelearme yo? ¿Con la Comunidad Autónoma de Valencia?
con la de Castilla-La Mancha o con la de Murcia. No. Ellos pueden colaborar con las entidades de hecho público en esas obricas, en esas cosas de desarrollo agrícola o urbano para colaborar, pero las competencias y la voz del agua en España es del Estado. Y de aquellos que el Estado ha dado concesiones para su utilización, como son el abastecimiento, la villa, o que sea, las entidades de riego o abastecimiento, y punto. Yo quisiera hacerles una pregunta, porque el trasvase la verdad es que lleva ocupando mucho tiempo en los medios de comunicación, muchos años ya, y me gustaría saber, según vosotros, cuál es la solución en estos momentos y qué ha fallado durante todos estos años, durante todo este tiempo, para que estemos... Mira, yo sí que le digo, el trasvase de Tajo Segura, el que ha fallado, que es por ahí, por el Tajo Segura. Yo, una época que pertenecí, hasta hace poco, al sindicato del Tajo Segura. El sindicato de Tajo Segura vio que poco a poco cada vez venía menos agua. ¿Por qué? Por las circunstancias y porque los cálculos iniciales no eran los que se creían. ¿Qué pasó? Pues se hizo un estudio muy potente, pero así, para decir de dónde podemos aportar agua al Tajo Segura para tener el agua que necesitan los regantes, porque los regantes, al no venir todo el agua, no te puedes imaginar el dinero que se ha gastado los regantes en modernizar sus regadíos para que con menos agua poder hacer las producciones iguales. Entonces se hizo un estudio potente, pagado por los regantes, se entregó 4 maletines azules, con lazo y todo, al ministerio. Entonces mandaba el Partido Socialista, se dejó en el despacho del secretario de Estado una esquina, llegó el PP y cuando se fue el PP, llegó el PSOE y se encontró los tres cajones allá hasta con polvo. No se habían dignado ni a quitar los azulejos. No estudiaron las propuestas que hizo el sindicato argumentando bien qué era. Pues hombre, traer agua del Tajo Medio. El Tajo, lo sabemos, regala a Portugal una cantidad de agua, vamos, 6.000 hectómetros cúbicos al año. Se quería coger del Tajo Medio, traer agua para aportar. Porque estamos hablando de 200 o 300 hectómetros nada más. Nada más. Y todos los años a Portugal se le da 6.000 hectómetros cúbicos así por la tonta. Y era la idea, una era esa, otra... En fin, había una cantidad de ideas potentes que no se ha hecho caso. Y lo que hay que hacer es agua que se va a Portugal regalar, que se va a Mediterráneo porque quiere, el agua, regularla y traerla. Porque en España lo que usamos para beber y para regar es agua regulada. Regulada. Eso la gente no lo entiende. ¿Ese agua puede llegar alguna vez, digo yo, si el sueño se cumple, a la provincia de Alicante? Claro. ¿Sobre todo a qué precio? A ver, fíjate, lo que acaba de comentar Ángel ni siquiera es necesario, porque para mantener los 300 hectómetros cúbicos de media, que 310, 315 que habitualmente han venido en estos 44 años, no hace falta hacer más obras. Es decir, con las obras que tenemos, sencillamente con que el Ministerio, en este caso en la planificación que se aprobó el tercer ciclo de planificación el 20 de enero de 2023, se hubiera estado quieto. Es decir, si no hubiera elevado los caudales ecológicos en Aranjuez, sencillamente seguirían llegando aproximadamente 310, 315 hectómetros cúbicos, 200 aproximadamente para el regadío y 100 para el abastecimiento, más o menos, 90 y tantos para el abastecimiento. Pero ¿qué ha sucedido? Que además de lo que dice Ángel, se ha metido una componente que no estaba en la ecuación, y es la elevación de los caudales ecológicos, de forma absolutamente arbitraria y no técnica. Y esto es muy grave porque afecta muy directamente al conjunto de la nación. Ya no afecta solo a las provincias de Alicante y de Murcia de forma extraordinaria, que si luego parece oportuno os doy los datos en cuanto nos afecta económicamente, sino que afecta al conjunto de la nación. ¿Y por qué digo que afecta al conjunto de la nación? Porque afecta al empleo y afecta, ¿qué más? A la calidad de vida que nosotros tenemos, claro. Y afecta a las actividades industriales y afecta a las actividades del turismo, porque hablamos mucho... Y afecta a la cesta de la compra. Efectivamente, afecta a la seguridad alimentaria. Y esto es lo que se ha tomado una decisión, desde mi punto de vista, absolutamente arbitraria y no científica y no razonada.
Y se nos pretende argumentar a través de una serie de inversiones, que si hay lugar os las comento, pero que no cubren ni de lejos lo que nosotros necesitamos, que era la garantía, que es lo que significa el trasvase, porque el trasvase significa garantía de abastecimiento y de agricultura, pero además significa la garantía para poder utilizar las aguas regeneradas, estas que acabamos de hablar, y para poder utilizar las aguas desalinizadas, porque con esas aguas del trasvase se mezclan con las aguas regeneradas en aquellos lugares donde es necesario, por ejemplo en el campo de Cartagena, en la provincia de Alicante en varios lugares, en Río de Levante y en otros lugares, y también para mejorar agronómicamente el agua desalinizada, por ejemplo, para los cítricos. Si tú riegas con cítricos con agua desalinizada exclusivamente, hay un problema de boro y este boro afecta a los suelos y al árbol. Es decir, que están matando dos recursos, el propio recurso arbóreo y el recurso natural suelo fértil, ¿no? Esto es lo que nos está sucediendo y esto es lo que nos estamos jugando en este momento. Por eso tenemos un recurso contencioso administrativo ante el Estado o contra el Estado, por parte de la Diputación y del Gobierno de Murcia, argumentando jurídica, económica y socialmente, desde nuestro punto de vista, la aberración que significa el haber elevado los caudales ecológicos en Aranjuez, que en nada beneficia a la cuenca del Tajo, que esto también hay que decirlo, porque cuando uno toma una decisión que puede bueno, por lo menos alguien sale ganando, pero es claro, que no. Alguna razón debe de haber, ¿no? Pero es que en este caso no hay razón alguna que justifique esta una arbitrariedad en este caso, que no se ha escuchado que no se beneficia, a las voces autorizadas. No se beneficia ni ningún regante, ningún abastecimiento. Se tira agua al río. Vamos a seguir hablando de esto, como decías, Joaquín, pero vamos a hacer una pausa, porque además también tenemos un tema importante. El Supremo rechaza la petición de la Generalitat Valenciana de paralizar el recorte del trasvase Tajo Segura y vamos a tener oportunidad de hablar de eso también. Muchas más cosas nos quedan en el tintero, así que vosotros no os vayáis. Volvemos enseguida. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Los sabores de la tierra definen el carácter alicantino. Del mar, la huerta o la montaña, la cocina de la provincia de Alicante se distingue por su gran variedad de productos propios. ¿Está exquisito esto? Pues nada, por él. Terreta Gourmet, un programa con sabor alicantino. Vaya, pues hoy el palito es un señor palito, ¿eh? Te noto muy viejecito. Sí. Por la noche, el plan de cenar y luego subirte a tomarte un cocktail, ¿no? Terreta Gourmet, viernes a las 21:15 horas en 12TV, la televisión de Alicante. Seguimos incluso hablando en esta pausa publicitaria detrás de las cámaras y la verdad es que es un tema realmente importante. Y un tema que además nos trae una reflexión, y estábamos hablándolo ahora, Joaquín, Ángel. A ver, sí que es verdad que es un tema que al común de los mortales, es decir, a la mayoría de la población, como que nos pilla así un poco de lejos. Y no sé si es por un ámbito técnico, pero como que en principio necesita la sociedad en momentos determinados como titulares, ¿no?, los que secundar. Y en este caso, cuando hablamos del agua, es como que nos están hablando en chino. Me vais a disculpar. Y eso quizás probablemente sea un hándicap a la hora de poder reivindicar todo lo que estoy reivindicando, que, ojo, y lo más importante de todo, no os reivindicáis para vosotros y me vais a permitir para la familia. Es que es una reivindicación social para toda, valga la redundancia, la sociedad alicantina, la sociedad de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo hacemos? ¿O qué es lo que pasa realmente con este tema? ¿Por qué el mensaje, la gente... Mira, Mari Carmen, es muy...
según lo percibimos, porque llevamos ya cierto tiempo con estos temas, ¿no? Y entonces es muy difícil introducir en los medios de comunicación de masas y generalizado una información que tenga una cierta complejidad o que tenga unos ciertos matices. Estamos habituados a recibir esto que decíamos anteriormente, ¿no? De los latigazos informativos. A lo sumo nos llega pues las descalificaciones, un titular más o menos acertado, etcétera. Pero lo que es la información matizada, la información coherente, la información razonada, es muy difícil que el público en general la asuma, porque tiene otras percepciones u otras lógicas. Pero es que esto es muy importante para nosotros. Sí, nosotros creemos eso, que es absolutamente fundamental, pero si el receptor no lo considera así, es muy difícil. Y cuando tú hablas individualmente con estas personas, con cualquier persona, rápidamente entiende e incluso se enerva si tú le cuentas las cosas de una determinada manera, porque seguramente les aproxima la problemática. Pero es muy difícil que de forma colectiva esto vaya calando, y además ha ido cambiando la percepción a lo largo del tiempo, porque en un momento determinado, como decía también Ángel hace un rato, había una sensibilización social superior con estas cuestiones, pero por distintos motivos que ahora no vienen al caso, esto se ha ido degradando, se ha ido confundiendo de alguna manera. Por ejemplo, lo ambiental vende mucho más que tal, cuando la clave de todo el medio ambiente es el agua. Pero nos han hecho pensar de otra manera, o la gente en términos globales piensa de otra manera, ¿no? Y esta última pregunta que has formulado, ¿no? El tema de por qué la Generalitat, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, vamos a hacer una cosita, si os parece. Tenemos una noticia de nuestro compañero Andrés Maestre relacionada con este particular. La vamos a ver y así tenemos pie para poder comentar. ¿Qué os parece? Vamos con ello. La Generalitat Valenciana recurrirá a la decisión del Tribunal Supremo, que ha desestimado la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos del Tajo, solicitada por el Gobierno del Consell en su recurso para los años 2026 y 2027 entre la presa de Bolarque y el embalse de Valdecañas, establecidos en el Real Decreto de 24 de enero pasado. El alto tribunal considera que este decreto no priva de su finalidad legítima el recurso que el gobierno valenciano tiene planteado contra el Real Decreto del Gobierno de España. Pero queda un poco corto, porque ya dar por bueno un incremento a 7 metros cúbicos por segundo de caudal supone perder 33 hectómetros de agua en el trasvase, cuando no hay justificación alguna, no hay justificación ni técnica ni ambiental. Nosotros nos quedamos con el recurso que ha puesto el Sindicato Central de Regantes, es decir, los regantes. El gobierno de Ximo Puig no recurre el primer escalón, aplicable de forma inmediata a la entrada en vigor del Real Decreto, según recuerda el auto de la sala que ha rechazado la petición del Consell. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha lamentado que ya advirtió que el recurso de la Generalitat Valenciana era insuficiente por negarse a trabajarlo y prepararlo conjuntamente con la Diputación de Alicante. Sí, por supuesto. Vamos a recurrir en los próximos días. Creo que tenemos 5 días. Se está estudiando por parte de la Abogacía de la Generalitat. La decisión dialogada, por supuesto, como siempre, y dirigida por la Abogacía de la Generalitat, es que tenemos argumentos suficientes para recurrir. Mazón critica la estrategia jurídica de la Generalitat de no recurrir el primer y principal recorte de Pedro Sánchez al trasvase. Ha recordado que el recurso contencioso administrativo presentado por el gobierno de Puig no combate la primera subida del caudal ecológico y solo solicitaba la suspensión cautelar del incremento previsto para 2026 y 2027, que es lo que argumenta el alto tribunal para rechazar esta petición. Yo lo que habría hecho habría sido recurrir el principal hachazo, que es a lo que se ha negado Ximo Puig. Es que Ximo Puig se fue al Consejo del Agua y se abstuvo con este hachazo, el de ahora, el inminente, el que vamos a sufrir ya y el que ya estamos sufriendo. Y cuando anunció el recurso, a lo único a lo que no recurrió fue precisamente al hachazo de ahora, al que no está justificado, al que no tiene ningún rigor. Por tanto, si ya incluso nos han quitado la razón para el futuro, para el presente, es ante lo que no ha querido recurrir, ante lo que se ha callado. El Supremo no aprecia que asistan a la Generalitat razones que justifiquen la suspensión desde la perspectiva de la apariencia de buen derecho y afirma que no existe ninguna circunstancia que justifique esta suspensión cautelar del tramo solicitado por el gobierno de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig.
Pues ahí tenemos el tema. No sé qué opináis vosotros. ¿Qué pensáis de ese recurso presentado? Si me permite, Claro, Mari Carmen, lo digo porque estoy muy inmerso en esta cuestión, ¿no? Entonces, esto se le avisó a la Generalitat clarísimamente de que no recurrir, porque aquí la cuestión está en que se pidieron cautelares. Lo que se han pedido es cautelares, que ha sido lo que ha rechazado el Tribunal Supremo para la demanda de cautelares o para la solicitud de cautelares de la Generalitat Valenciana. ¿Cómo vas a pedir cautelares de cara a 3 años vistas cuando para que se suspenda una cuestión por cautelares tiene que tener un daño inmediato? Claro. Un daño inmediato. Quiero decir que eso fue una demanda trampa por parte de la Generalitat, y esto hay que decirlo con su nombre y apellido. Esto fue una argumentación jurídica sabiendo que el Tribunal Supremo la iba a rechazar. Y lo que es más grave, y perdona que eleve un poco el tono, es que además los municipios del PSOE de la Vega Baja se sumaron a esta demanda. Es decir, los más agraviados, que era, por ejemplo, el municipio de Elche. Esto es un tiro en el pie. Sí, absolutamente. 9 ayuntamientos. El Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Orihuela, el Ayuntamiento de Dolores, etcétera, se sumaron a esta propuesta que era descabellada y que se sabía fehacientemente porque, como digo, las cautelares son inmediatas, los daños tienen que ser inmediatos e irreversibles, fue lo que ellos se sumaron a la demanda de la Generalitat Valenciana. Eso es una demanda trampa, que es lo que hizo la Generalitat Valenciana. Y además se le ofreció en su momento el que coparticipar con la demanda que estaba haciendo la Diputación, que se hizo, la Diputación de Alicante, y con la demanda que había organizado también el Gobierno Regional de Murcia en la misma dirección, pidiendo cautelares desde la elevación de los 6 a los 7 metros cúbicos por segundo de los caudales ecológicos. Se negaron en redondo y ni siquiera escucharon. Pero lo que es más grave es que en esa demanda de los 7 no han argumentado ningún dato técnico ni científico. Es decir, en la demanda de la Diputación y en la demanda de la Comunidad de Murcia van 7 anejos de informes técnicos. Luego el Tribunal Supremo decidirá lo que considere, pero nosotros hemos argumentado científicamente cuáles son los daños que significa elevar 1 metro cúbico los caudales ecológicos. Y es muy sencillo, son 31 hectómetros cúbicos y medio los que dejan de venir, que en términos reales, descontando las pérdidas, son 28 hectómetros cúbicos. Eso significa una pérdida de 270 millones al año. 270 millones al año y 5.000 empleos al año. Esto que parece tan insignificante de elevar 1 metro cúbico por segundo. Esto que parece tan insignificante. Esto que los ayuntamientos, vuelvo a repetir, de la Vega Baja y del Bajo Vinalopó, se sumaron a la misma demanda en contra de su ciudadanía. Y esto hay que decirlo, alto y claro. Así fue. Porque además es que el problema, y también yo, igual que Joaquín y todos, lo vertimos a la Generalitat. Estamos haciendo un equipo técnico potente, un tema. Lo estáis diciendo, o sea, vosotros le invitamos a mandar un ingeniero, un abogado para decir, porque claro, si ves el recurso que hizo la Generalitat, es que es una vergüenza. O sea, empiezan diciendo que admiten el incremento de 6 a 7 en la primera hoja. Y en la última dice que piden una cautelar para que no se aplique. Vamos a ver, si lo estás admitiendo, ¿cómo puedes tú pedir una cautelar para que no se aplique eso? Claro, el Tribunal Supremo, que ojo, le contestó el 5 de mayo, viernes, y lo han dicho hace 4 días, le dice bien claro que no, ¿cómo se cautelar usted para dentro de 3 años? Si antes voy a decir una sentencia. Y ahora encima dice que van a recurrir. ¿A qué? ¿Y a dónde va eso? Se pasan el tiempo recurriendo. Porque sin argumentos técnicos. Cuando se abstuvieron en el Consejo Nacional del Agua del día 29 de noviembre de 2022, se abstuvieron en el Consejo Nacional del Agua sobre esta cuestión, sobre el incremento de los caudales ecológicos. Se abstuvo la Generalitat Valenciana, en este caso representada creo que por la consellera y por el secretario autonómico, uno de los secretarios autonómicos. Y con tanta mal ojo, que pasados unos días dijeron que iban a recurrir la decisión que habían aprobado y que habían votado en el Consejo Nacional del Agua. Es decir, ¿pero recurrir a quién? Porque para recurrir esa normativa tenían que estar sentados en el Consejo de Ministros, a no ser que en ese tiempo el presidente Pedro Sánchez hubiera nombrado a Chumo o a cualquier otra persona de su confianza ministro, entonces lo podía haber de alguna manera informado en el Consejo de Ministros. Es que es una desconsideración hacia la ciudadanía de la Comunidad Valenciana permanente en este tema.
permanente. Es una desconsideración a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en su conjunto y muy particularmente a los ciudadanos de Alicante. Pero es que además, perdona, hicieron otra barbaridad, porque el caudal ecológico siempre se ha estudiado desde Bolarque a Aranjuez, que son 110 kilómetros. Y ellos, porque se les ocurre, dicen que la no sé qué, no sé cuántos, y lo ha dicho ahí las noticias, quieren vincular el incremento desde Bolarque a Valdecañas, que es Extremadura. Pero vamos a ver. 350 hectómetros cúbicos. Eso técnicamente no lo entendéis, pero lo que estamos en ello es una barbaridad. O sea, es como si tú ahora haces el responsable del Ebro, pues no sé, desde Logroño hasta Barcelona. O sea, es una verdadera barbaridad hidráulica y técnica, que son los argumentos que se han hecho, porque lo han hecho gente que no tiene ni idea, ni idea. Esto está debajo hay una idea, sí que hay una idea. Hay una idea que es la de confundir a la opinión pública relacionando la calidad o no calidad de agua del Tajo con el trasvase Tajo Segura, cuando son dos cuestiones que no tienen nada que ver. Sin embargo, en determinados medios de comunicación se procura confundir, y eso es lo peor que se puede hacer, una media verdad es peor que varias mentiras juntas, confundir a la opinión pública diciendo que el agua del Tajo, del trasvase Tajo Segura, está relacionada con la contaminación del Tajo. No tiene nada que ver, porque además el agua del Tajo se coge aguas arriba de Madrid, ¿vale? En Aranjuez. ¿Esto qué significa? Que lo que pretenden es dos cosas, y esto hay que decirlo también alto y claro. Pretenden dos cosas: atacar al gobierno de Madrid, de la región de Madrid, y atacar a los gobiernos de Murcia y de la provincia de Alicante. Es que es una cuestión política ideológica, que esto es lo que más a las personas que creo que con cierto rigor intentamos acercarnos a los temas, cuando ya te has cansado de dar las explicaciones oportunas, minuciosas, que yo estoy dispuesto a modificarlas si tú me demuestras que tienen mejores argumentos que yo, no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario, estaría encantado de que me rebatieran. No han puesto ningún argumento, no han puesto ningún papel técnico, ni uno. ¿Pero vosotros creéis que es posible el tan añorado o comentado Pacto Nacional del Agua para siempre? ¿Un pacto nacional? Permite. Porque seguramente sería lo único que podría salvarnos de... Antes de esa pregunta, quisiera terminar una cosa que has dicho antes de la información a los ciudadanos y demás. Y decía Joaquín, ¿verdad? Que hemos perdido la opinión de las personas. Yo te explico una de las consecuencias que creo que he vivido. En el año 1995, en Elche, que yo vivo allá, ganó las elecciones Diego María. Me ganó las elecciones y a la semana siguiente me llama y dice: oye Ángel, ¿tú qué sabes? Me llamó todo del agua. ¿Sabes del agua? Que tengo aquí una nota, que tengo que cortar por las noches el agua. En Elche se cortó en 95 el agua. Y digo, ¿hay agua suficiente? ¿Pero por qué cortáis? No, es que no hay agua en Andalucía, ¿qué tiene que haber aquí? Bueno, digo, pues hombre, yo sé la experiencia que cortar el agua por las noches, por la tarde van a llenar bañeras, cubos y demás, y al día siguiente van a tirarlas y se gasta más, cortando, claro, baja la presión y demás. Pero en el 95 se cortó el agua, en el año que decía yo, de 91 a 97. Las personas vivían angustiados con el agua, los ciudadanos les cortaron el agua. ¿Qué pasó? Las personas que nos hemos dedicado a estar el agua, primero hemos garantizado el abastecimiento. Hoy no se corta el agua en ningún pueblo de Alicante. El abastecimiento está garantizado de una forma u otra, en mayoría. No, todo el mundo abre y no hay problema de agua. No hay problema de agua para abastecimiento, no hay problema para nadie, pero para el regadío sí que existe. Porque ha hecho primeramente los deberes para que no falte, porque todos bebemos, no todos regamos, pero sí todos bebemos, con lo cual la generosidad y la fuerza de trabajar para que no falte agua a los abastecimientos, pues resulta que el regante ahora mismo pues, no hay problema de agua. Entramos en la recta final Y luego la pregunta que tú has hecho ahora, que era... ¿Perdona? Bueno, que si era posible ese pacto del agua, porque es la única manera de que todos... Es que eso viene a lo que antes hemos hablado de la autonomía. Sí. El pacto del agua es una tontería de los políticos de las autonomías. Lo que hay que hacer es plan hidrológico nacional. Y el plan hidrológico nacional requiere unos técnicos que estudien bien los ríos, las cuencas y demás, y que las autonomías puedan participar informando, pero nada más. Y nada más, porque ahora mismo el Ebro pues toca 7 u 8 autonomías.
el Tajo, pues 2 o 3. O sea, eso de pacto, ojalá me equivoque, va a ser imposible. Hay, de todas formas, una cuestión, porque nos quedan menos de 10 minutos para terminar, y sí que hay todavía temas en el tintero que me gustaría destacar, porque además yo creo que es algo que se ha puesto sobre la mesa, porque precisamente ahora que estamos a tan solo unos días de las elecciones, la próxima semana sabremos ya quiénes son los gobernantes que vamos a tener durante los próximos 4 años, tanto a nivel autonómico como municipal. ¿Qué les pedís a los políticos a partir de esta próxima semana que gobiernen la Comunidad Valenciana respecto al tema del agua? Si es que les podemos pedir algo y si pensáis que os van a escuchar. Que yo sí creo que nos van a escuchar y pienso que lo que tenemos que solicitarle a las formaciones políticas en su conjunto es rigor. Eso sí. Rigor en las apreciaciones de lo que hagan. Yo estaría encantado con que me presentaran, a mí, ¿no?, a la ciudadanía, al conjunto de los ciudadanos, que nos presentaran unos proyectos que estén avalados técnicamente y científicamente y que luego requirieran, naturalmente, de un consenso, de un acuerdo social con la ciudadanía. De muchas maneras que se puede ejercer. Pero, sobre todo, lo que les pido es rigor. Rigor en la información y que no me mientan. Esto es fundamental, porque estamos en una sociedad libre, democrática y transparente, y que debe estar sujeto al principio de la verdad objetiva y objetivable. Y por tanto eso requiere de rigor. Y creo que en este tema ha faltado mucho rigor por parte del Ministerio y por parte de la Generalitat Valenciana. Gracias, Joaquín. ¿Tú qué les pides? Mira, pues yo prácticamente coincido con Joaquín, profesor técnica, coincidimos que el rigor y el trabajo serio, independientemente. Y también en este caso, concretamente, yo sé que pido, en el Júcar Vinalopó, pues el Júcar llega a Villena, pero luego viene el postrasvase. El postrasvase del Júcar Vinalopó, desde Villena hasta Elche, son unas conducciones que hay que terminar, que nosotros sabemos las que son, están valoradas, están definidas. Aquí no hay que hacer nada de ideología, son números y ya está hecho los proyectos. Es simplemente a quien le toque, aplicar. Ministerio, aplicar. Está ya el trabajo hecho. Ya está hecho, ya. Se lo vamos a entregar bien a usted, ya está hecho. Dígame, el tiempo para ejecutarlo. Porque si viene el trasvase y no lo puedo repartir a los usuarios, pues hemos hecho, perdón, mal. Por eso, rigor, trabajo y seriedad, que es lo importante. Hay una cuestión importantísima también y es el recorte de las políticas de ahorro de agua. El recorte del trasvase no solo tiene impacto sobre el campo, y lo estamos comentando ahora mismo, tiene impacto sobre toda la población. ¿Vosotros creéis que efectivamente es así? ¿Que hay un impacto sobre todos los ciudadanos y ciudadanas y sobre la economía de nuestra provincia? Sin duda alguna, a través de la... piensa que más de la mitad del agua de la mancomunidad de los canales del Teivilla, que abastece a más de 1 millón de personas en la provincia de Alicante, procede del trasvase Tajo Segura en estos últimos 40 años. Yo siempre digo que hay 2 pilares básicos de la economía alicantina. Uno es la mancomunidad de los canales del Teivilla y otro es el aeropuerto de Alicante. Ambos están íntimamente ligados con nuestros procesos de crecimiento. Sin esa mancomunidad de los canales del Teivilla, antes del año 80, por ejemplo, toda la Vega Baja no tenía agua de abastecimiento potable. Y había problemas gravísimos de cólera, de enfermedades del tercer mundo, entre comillas, como por ejemplo el tracoma. En Elche era frecuente el tracoma, que es una enfermedad de tomar aguas salobres, ¿vale? Y tal. Esto desapareció gracias a la ingeniería y gracias a las obras públicas, en este caso del Estado, de la mancomunidad de los canales del Teivilla, y sobre todo cuando llega el trasvase Tajo Segura. La eclosión de Torrevieja, la eclosión turística de Torrevieja, está íntimamente ligada cuando tiene una toma de la mancomunidad de los canales del Teivilla. Antes era un pueblito de 3.000, 4.000 habitantes, y a partir de que llega el agua del Teivilla, pues ha llegado a tener 100.000. De Salinas y todo. Salinas, etcétera, todo esto, ¿no? Esto es algo que debe estar. Y luego todo el desarrollo turístico, el desarrollo industrial, los parques industriales de la provincia de Alicante están íntimamente ligados al abastecimiento. Y como le digo, más de un 50% depende del trasvase. Por supuesto que es fundamental para todo nuestro paradigma de crecimiento y de sostenibilidad. También ambiental, que de eso hemos hablado poco, pero hay una parte ambiental que es esencial, pues sobre todo por los costes energéticos que significan las alternativas al trasvase Tajo Segura. Es algo de lo que vamos a hablar en el futuro, porque sin duda, como estáis diciendo, es algo fundamental, es un pilar inherente a nuestra tierra y desde luego a una cuestión que yo también creo que tiene mucho que ver con que antes hablábamos de, bueno, cómo a la población podemos llegarles. ¿Pensáis que sería necesario potenciar la educación, sobre todo, y la concienciación por cuestiones como la escasez del agua entre los más jóvenes, por la educación en el bajo consumo, sobre todo por no desperdiciar el agua, por la innovación,
por creer en los proyectos que vosotros estáis planteando. Esto es algo que tiene que pasar de generación en generación. Pues, hay que educar a la gente en esto. Sí, porque además tenía que poner como obligatorio, es decir, en Alicante limita al norte entre Peñas y Buendía. Informar a los ciudadanos, a la gente joven, qué es con el agua. Porque claro, aquí tenemos Tajo Segura, Júcar Vinalopó, tenemos aguas depuradas, tenemos unos instrumentos que si nos dan un poquito de agua y seguridad, seríamos ejemplo en toda España, indiscutible, con nuestra forma de ser y de hacer, y eso hay que trasladarlo a las escuelas, a los institutos, a las universidades, para que vean que aquí gestionamos bien el agua y que eso es un medio económico y social para vivir. Porque te digo una cosa, la sociedad que no tenga garantizada el agua en cantidad y calidad adecuada no se podrá desarrollar. Efectivamente. Eso está así de claro. Como decíamos, el agua es nuestro más preciado tesoro. Nos quedan un minuto para cada uno para que nos despidamos, hacer conclusión y sobre todo un titular. Me gustaría que en este caso Joaquín Melgarejo, catedrático de Historia y Economía de la Universidad de Alicante, Instituto del Agua, pues eso, tengas un minuto por sus 30 segundos para despedir con un titular. Pues yo abogaría por la racionalización en todos los procesos de decisión. Es decir, que seamos racionales a la hora de tomar nuestras decisiones como colectivo humano. Es decir, la provincia de Alicante necesita que tener buenos técnicos, buenas intenciones sobre todo, y sobre todo que no nos mientan. Es muy importante que en este tema no se mienta. Hay quien dijo que la verdad nos hace libres, necesitamos esa libertad, sin duda. Muchas gracias, Joaquín. Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios de Vinalopó Alicantí, consorcio de la Marina Baja. Yo quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía de Alicante, igual que le hice a mis personas de Vinalopó. Este tema, no sé si juntos lo vamos a resolver, pero separados seguro que no. Con lo cual pido unidad social, económica y ambiental para que los problemas, y en valo con lo que dice Joaquín, sean estudios razonables, con raciocinio, argumentos serios y debatidos en profundidad por los entes y personas que saben de qué va. Ni más ni menos. Unidad, rigor, que nuestros representantes políticos consulten y desde luego escuchen a las voces autorizadas. Yo os agradezco enormemente que hayáis estado aquí. Hay un proverbio indio que dice que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. En eso me consta que vosotros andáis en el recorrido de vuestra vida, mucha vocación, como comentamos al principio, tanto de Joaquín Melgarejo como de Ángel Urbina, mucha dedicación y muchas horas por esto que es importante para todos nosotros, así que de manera especial os lo quiero agradecer, que hayáis estado hoy con nosotros de manera excepcional los dos y desde luego que sigáis luchando por algo tan importante como la vida, como el agua. Gracias, ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, aquí estaremos una vez más en 12TV y el liderazgo económico. Sed muy felices.